Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Adif detectó en 2023 un total de 123.732 traviesas defectuosas y agrietadas a lo largo de 65 kilómetros del tramo cordobés de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en las proximidades de la localidad de Adamuz, donde el pasado 18 de enero se produjo el trágico accidente entre un tren de Irio y otro de Renfe, que causó 45 víctimas mortales. Según publica ABC, el 2 de septiembre de 2023, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, adjudicó un contrato por valor de 34.606.000 euros a una unión temporal de empresas para ejecutar el proyecto de renovación de traviesas fase 2 y desguarneció de balasto en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Durante un periodo de 30 meses con finalización prevista en 2026, la UTE Renovación Traviesas Fase 2 debía encargarse de la sustitución íntegra de las 123.000 traviesas fabricadas en 1989 para la línea de alta velocidad de España, que comenzó a operar en abril de 1992. Las actuaciones contratadas afectan al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 360 y 425. No obstante, la renovación no incluía el kilómetro 318, punto exacto en el que se produjo el choque mortal entre los trenes Irio y Alba, que circulaban a unos 200 km por hora por vías contiguas. O sea que había 123.000 traviesas defectuosas. No una, no dos, no 100, no 1000, 123.000 traviesas defectuosas en el tramo Madrid-Sevilla. Traviesas que después de 30 y pico años, 33 años, pues habían empezado a mostrar grietas, etcétera. Entonces empieza a sustituir, pero se hace gradualmente, y en la zona del accidente no hubo sustitución, entiendo por la noticia. Pero Óscar Puente nos había dicho que se había hecho una sustitución completa, integral, que vamos, que habían llegado allí, habían empezado a enrollar la vía férrea por Madrid hasta llegar a Sevilla y habían tendido otra en su lugar, nuevecita y pulcra. Pues resulta que ni habían cambiado las traviesas, ni habían cambiado los raíles, y lo único que se habían cambiado eran los cambios de aguja. Pues, en fin, no sé, para ser una renovación completa e integral, pues era un poco parcial y parcheante, ¿no? ¿Es normal que hubiera 123.000 traviesas defectuosas? Pues supongo que sí, después de 30 años de uso. Llega un momento donde las cosas se desgastan. Y si encima hay otras cosas que hacen que los trenes den botes, pues me supongo que las traviesas se desgastan más aún. Cualquiera que tenga un coche sabe que como lo lleves desequilibrado, pues entonces empiezan a desgastar elementos del coche inverosímiles por las zonas más inexplicables. Por eso se suelen equilibrar los coches. No solo porque, hombre, un coche mal equilibrado, con las ruedas mal equilibradas, es mucho más incómodo, sino porque también sufre más el coche. Bueno, estamos viendo que lo que se hizo en la vía férrea Madrid-Sevilla fue una acumulación de parches. Y encima, en algunos de esos parches participaron empresas implicadas en la macrotrama de corrupción de Sánchez. Con lo cual, pues se plantean muchas preguntas. ¿Qué se hizo exactamente? ¿Con qué calidad se hicieron esos parches? ¿Qué competencia tenía el que estuviera encargado de verificar que ese parcheado se hacía de una manera segura para todos? Pues no lo sé. Entre las posibles mordidas y la posible incompetencia de quienes el gobierno socialista ha metido a dedo en todos los organismos públicos, pues imagino que no había ni quien hiciera las cosas bien, ni quien verificara que no se habían hecho mal. Y como consecuencia, 45 muertos. Bueno, ya saben que hoy es el funeral en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz. Bueno, hablábamos de incompetentes.
Ya saben ustedes que por los 45 muertos de Adamuz, nada, ni una sola destitución, pero por el muerto que ha habido en Cataluña y por el caos en los trenes de cercanías catalanes, sí se ha destituido a 2 personas. Un director de Rodalies de los destituidos, pues resulta que tiene un currículum, y fue el mismo señor que sufrió la estafa de la EMT en Valencia, 4 millones estafados a las arcas públicas, un episodio rarísimo de hace ya unos añitos. Escuchen. El cese de Josep Enric García Alemany como director operativo de Rodalies tras el colapso del servicio ferroviario en Cataluña reaviva un episodio polémico de su trayectoria. Durante su etapa como director gerente de la EMT de Valencia, la empresa sufrió una estafa millonaria que acabó con 4 millones de euros transferidos por error a cuentas en Hong Kong. El caso de 2019 se convirtió en uno de los fraudes más mediáticos del sector público español. Una empleada de la EMT, aparentemente siguiendo instrucciones de altos cargos, realizó varias transferencias a un banco en Hong Kong. Se trató de un fraude del CEO en el que los delincuentes suplantan a responsables de la organización para inducir a un empleado a ejecutar órdenes financieras que parecen legítimas. La jefa de administración creyó participar en un proyecto internacional confidencial que nunca existió. Durante varias semanas se llevaron a cabo las transacciones hasta que las irregularidades despertaron las alarmas y el caso fue denunciado ante la Policía Nacional. Es un episodio rarísimo donde una empleada de la EMT de Valencia pues recibe una serie de correos, llamadas, documentos que aparentemente provienen de los altos cargos de la EMT valenciana. Y entonces, pues siguiendo las instrucciones que decían que es que se estaba en una negociación confidencial para adquirir no sé qué cosa en Hong Kong, pues terminó transfiriendo esta empleada de la EMT 4 millones a una cuenta en Hong Kong. Era un episodio muy raro. Lo que nos dicen al final es que era una estafa conocida como la estafa del consejero delegado, donde pues alguien se hace con los datos necesarios como para poder falsificar correos electrónicos, documentos, firmas, etcétera, y que entonces pues se engañaron a la empleada, pero el caso es que la empleada pues fue condenada, pues, en fin, por transferir 4 millones de euros sin tener en realidad que transferirlos, y ella pues lo que dice es, oiga, yo recibo una serie de documentos aparentemente legítimos que me ordenan hacer eso y me limité a ejecutar las instrucciones. Bueno, el caso es que al final derivaron toda la responsabilidad a la empleada. Aquel episodio era tan rarito que, claro, quedaba en el aire qué papel ha tenido alguno de los directivos de la EMT, cómo consiguieron los del fraude pues todo lo que necesitaban para poder engañar a esta empleada. Bueno, pues ¿quién era el director gerente en ese momento en la EMT? Pues este tío que ahora ha sido destituido como alto cargo en Rodalies, en las cercanías catalanas. O sea que a este le quitan de la EMT, supongo que, en fin, porque quedaría tocado por el caso del fraude, y lo recolocaron, entiendo. Y lo recolocaron en otra comunidad autónoma, en las Rodalies catalanas. Ahora lo destituyen. Salió una noticia hace unos días diciendo que Puente había aprovechado el caos en Cataluña para quitarse, entre otros, a este, que era un hombre de Pardo de Vera. O sea, Pardo de Vera, que es la imputada por corrupción, tenía dentro de su gente de confianza, o su círculo de confianza, o su círculo de amistades, o lo que sea, a este director de la EMT, que estuvo relacionado, no salpicado, no investigado, no condenado, pero relacionado con un fraude a la EMT de 4 millones de euros. Pues, caramba, qué casualidades tiene la vida, leches. Ayer sabíamos que Ábalos pues renunciaba a su acta de diputado en el Congreso, lo cual pues le hacía a todo el mundo preguntarse por qué lo hace, qué gana con ello. Él, pues no lo sé. El Partido Socialista gana que recupera un voto, porque ahora había perdido el voto de Ábalos porque desde prisión no puede votar telemáticamente.
Entonces el Partido Socialista gana un voto en el Congreso que a lo mejor resulta crucial para alguna votación futura. ¿Y Ábalos qué gana? Pues veámoslo. La causa por las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública que involucra a José Luis Ábalos podría prolongarse varios años tras su renuncia al acta de diputado por Valencia. La pieza del denominado caso Koldo, aún en fase inicial, dejará de estar bajo el Tribunal Supremo y será remitida previsiblemente a la Audiencia Nacional, un órgano más congestionado que podría alargar la instrucción entre 3 y 5 años, retrasando la sentencia firme hasta cerca de una década. La investigación se abrió en junio de 2025 tras un informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán. El Supremo ya investigaba a Ábalos por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y el juez Leopoldo Puente decidió separar esta nueva línea de investigación. La defensa del exministro se opuso sin éxito, pero su renuncia al acta podría jugar ahora a su favor. La vacante en el Congreso será ocupada por Ana María González, alcaldesa de Llaurí, quien compaginará su cargo local con su labor parlamentaria. Su candidatura en 2023 fue respaldada por la Comisión Federal de Listas, pese que en 2021 fue sancionada con multa y retirada temporal del carnet de conducir tras dar positivo en un control rutinario de alcohol en Valencia. O sea, que el Partido Socialista recupera un voto en el Congreso, y lo recupera porque a Ábalos le sustituye como diputada pues una alcaldesa socialista, una que fue alcaldesa socialista y que fue detenida por conducir borracha. Pues está muy bien, ¿no? A ver, bueno, puestos a meter a gente con vocación delincuencial, pues no parece mal tirado. El caso, ¿qué gana Ábalos con haber renunciado a su escaño? Pues en el caso de las mascarillas, nada. Como el caso de las mascarillas ya pasó a fase de juicio oral, pues se verá me parece que es principios de mayo, una cosa por el estilo. Ábalos se tendrá que sentar en el banquillo, lo juzgará el Supremo y lo juzgará junto con Koldo y con Aldama. Piden para Ábalos 24 años de cárcel, para Koldo 19, para Aldama 7 por haber colaborado con la justicia. Ábalos ha cometido varios errores. Uno de ellos, no cantar desde el principio. Yo creo que le habría ido mejor marcándose un Aldama. Segundo error es el de, si considera que lo mejor es renunciar a su acta para que no sea el Supremo sino la Audiencia Nacional quien se encargue de la instrucción de sus causas, bueno, pues entonces debería haber renunciado antes al acta, porque al haber renunciado después de fijarse, de abrirse el juicio, de fijarse la fecha para el juicio oral, pues entonces ya no cambia de jurisdicción su caso, el primero de los casos, el de las mascarillas. Todo lo demás sí cambia. Y como resultado, pues conseguirá pues dilatar 3 añitos más o menos la apertura del juicio oral en el resto de las de la trama, en lo relativo al resto de la trama de corrupción. Todo lo que se refiere al fraude de los hidrocarburos, todo lo que se refiere al fraude de obra pública, todo lo que se refiere a otras compras de material sanitario, todo eso. En lo que afecte a Ábalos, pues ahora sufrirá un retraso como de 3 años. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque si ha empezado el juez del Supremo la instrucción, no sé, pues en algunos aspectos esas causas están con la instrucción bastante avanzada. ¿Tiene el juez de la Audiencia Nacional al que le toque el asunto tanta carga de trabajo como para no poder ponerse al día en un par de meses en lo que es la instrucción de la causa? Pues no sé. O a lo mejor es que está tan saturada la Audiencia Nacional que por eso prefiere ahora a Ábalos que pase el caso ahí, porque el juez que le toque simplemente no tiene tiempo para ponerse al tanto de manera rápida. Si observamos lo que pasó, Cerdán renunció desde el primer minuto a su acta para que pasara el caso a otro juzgado. Ábalos se resistió y no quiso. No he entendido muy bien la cosa. Posiblemente pues el propio Ábalos sea un mar de dudas, que no sabe hasta qué punto puede contar con que el Partido Socialista responda a sus restos de lealtad con unos restos de lealtad de cantidad equivalente. No sé, da la sensación de que Ábalos está dando un poco palos de ciego.
Pero el caso, palos de ciego o no palos de ciego, el asunto es que ha conseguido, con su renuncia al acta, dilatar 3 añitos toda la causa contra él, salvo el caso de las mascarillas, que ha renunciado demasiado tarde al acta y por tanto va a ser juzgado por el Supremo sí o sí. Bueno, ayer Marco Rubio habló en el Senado americano de la situación en Venezuela, se sometió a las preguntas de los senadores en una comparecencia que iba a durar 1 hora y al final duró 2 por todas las preguntas que se le hicieron, no eludió ninguna, y luego se reunió con María Corina Machado y el resultado de la comparecencia en el Senado pues es que tenemos una imagen bastante clara de qué es lo que quiere hacer Estados Unidos en Venezuela. Escuchen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso ante el Senado las conclusiones de la estrategia de Washington sobre Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez no será una figura permanente en el poder. Rubio afirmó que la cooperación no es una opción para el régimen, sino una condición de supervivencia, y sostuvo que Estados Unidos nunca había estado en una posición tan favorable para lograr una Venezuela libre. Explicó que los fondos que recibirá el régimen estarán bajo un control exhaustivo por parte de Estados Unidos y se destinarán a ayudar directamente a la población venezolana, al tiempo que subrayó que las empresas estadounidenses están dispuestas a invertir en el país siempre que existan garantías de confianza y seguridad jurídica. Destacó que el gobierno interino está cooperando y que por el momento esa colaboración funciona para los intereses estadounidenses. En cuanto a los presos políticos, confirmó que las liberaciones continuarán, aunque reconoció que el ritmo es inferior al deseado y que Washington vigila de cerca el trato tanto a los detenidos como a los excarcelados. Rubio planteó un calendario de evaluación con plazos trimestrales a 3, 6 y 9 meses, en los que deberán producirse avances sustanciales, y advirtió de que la opción militar sigue sobre la mesa, aunque Estados Unidos espera no tener que recurrir a ella. El objetivo final, dijo, que es una Venezuela libre y próspera, con una oposición capaz de participar y asumir el poder, reiterando además el respeto y apoyo de Estados Unidos a María Corina Machado y el compromiso de trabajar hasta que todos los sectores del país estén representados, la diáspora pueda regresar si lo desea y se alcance una reconciliación nacional. Bueno, pues básicamente lo que hizo Marco Rubio fue, en su alocución y en sus respuestas a las preguntas de los senadores, explicar lo que Estados Unidos está haciendo en Venezuela y lo que piensa hacer. Y la explicación pues va en la línea de lo que ya les comenté a ustedes desde el minuto 1 cuando se produce la detención de Maduro. Estados Unidos va a utilizar a los propios líderes chavistas para desmontar el chavismo. Eso no es una tarea sencilla. Ya les puse a ustedes la comparativa con la transición española, donde fue el propio régimen franquista el que se autodesmontó con esa ley de reforma política que las Cortes franquistas aprobaron. El modelo es el mismo, mucho más envenenado, porque los tiempos finales de la dictadura de Franco, vamos, ni de lejos se acercan a la dictadura venezolana, a lo duro que ha sido en estos años esa dictadura que ha torturado, asesinado, desaparecido, robado como si no hubiera un mañana. O sea, mientras que con la dictadura de Franco, con todos sus males y defectos y cosas criticables, España económicamente fue hacia arriba, con la dictadura venezolana es justo lo contrario. Venezuela se ha hundido porque son ladrones, pero vamos, hasta unos extremos brutales. Ladrones ellos y sus amigos internacionales. Y al final pues tenemos a un país arruinado, un país donde unas redes delincuenciales del chavismo se han adueñado de todos los resortes del poder, judicial, fiscal, ministerial, policial, militar, y todo eso desmontarlo llevará tiempo. Pero vamos, que el principio rector es el mismo que el de la transición española, y lo mencionó Rubio ayer explícitamente, que sea el propio régimen el que se desmonte. Y después, pues después vendrá la democracia en la que tienen que participar todos. Es decir, los venezolanos que están ahora en Venezuela, más todos aquellos que han tenido que huir al exterior. Más de 7 millones de exiliados hay
en estos momentos, gente que ha tenido que huir del país huyendo de la represión o de la miseria. Y todo eso llevará tiempo, no es de la noche a la mañana. Y por el momento lo que estamos viendo, y lo expresó ayer Rubio, es que el gobierno de Venezuela va cumpliendo las órdenes con dificultades, a regañadientes, por supuesto con mucha retórica de cara al exterior. No aceptaremos órdenes de Estados Unidos, decía Delcy Rodríguez hace 3 días, mientras continúa ejecutando las órdenes que le llegan de Estados Unidos. Bueno, poco a poco van haciéndose las cosas que Estados Unidos había reclamado. Y por cierto, con respecto al tema de presos políticos, con los últimos datos que saca el Foro Penal venezolano, en estos momentos estamos exactamente en 300 liberados de los 820 presos políticos que había. Poco a poco, con tandas semanales, pero se van liberando. Y Rubio lo dijo ayer, nos gustaría que esto fuera mayor ritmo, pero bueno, tampoco teníamos grandes esperanzas de poder conseguir este ritmo tan alto. Y lo que vamos a hacer es, mientras Delcy Rodríguez siga cooperando, estupendo. Si deja de cooperar, pues habrá que quitarla de en medio. Y hay establecido un calendario en el cual pues se tienen que hacer unas cosas en los primeros 3 meses, en los siguientes 3 otras, en los siguientes 3 otras, y va a haber evaluaciones trimestrales, esto como los niños en los colegios, y como el niño suspenda, pues ala, para la clase de los repetidores. Bueno, una noticia del ámbito judicial que llega desde Estados Unidos. Ha habido muchas noticias sobre este tema en el último año, pero no me he querido hacer eco de esas noticias hasta que no se materializara en algún tipo de operación policial o algún tipo de medida judicial. Y ya por fin tenemos medidas judiciales y operaciones policiales concretas. El FBI registra las oficinas de la Junta Electoral del Condado de Fulton, en Georgia, para incautarse de todo el material relativo al recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2020 en busca de pruebas del fraude electoral cometido por el Partido Demócrata. Escuchen. El FBI entregó una orden judicial en una oficina electoral del condado de Fulton en Georgia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Según una fuente familiarizada en el caso citada por CNN, la actuación se enmarca en un esfuerzo del Departamento de Justicia para incautar registros electorales y examinar posibles irregularidades en el condado, incluido Atlanta. El condado de Fulton ha sido durante años un punto central de las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien sostiene que las elecciones de 2020 le fueron robadas. Previamente, el Departamento de Justicia ya había demandado a las autoridades del condado para obligarlas a entregar documentación relacionada con aquellos comicios, si bien un juez aún no se ha pronunciado sobre este litigio. El comisionado del condado confirmó ante los medios que la orden de registro afecta a la totalidad de las papeletas emitidas en el condado de Fulton durante las elecciones de 2020. En las instalaciones electorales se han observado camiones cargados con cajas de documentación, y además un portavoz del FBI presente en el lugar indicó a CNN que el material será trasladado al complejo central de registros del FBI en Virginia. Bueno, estamos en 2026, esto se produjo en 2020. Lo cual quiere decir que el Partido Demócrata y sus chicos en el condado de Fulton y en algunos otros condados bajo sospecha, pues han tenido 6 años para hacer desaparecer pruebas, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos no es España. En Estados Unidos, si te marcas un García Ortiz, vas a la trena. En Estados Unidos, las cosas se tienen que custodiar sí o sí, y hacer desaparecer tus llamadas, hacer desaparecer documentación, etcétera, etcétera, es un delito federal. Así que, bueno, pues supongo yo que no se habrán atrevido a cometerlo. Si lo han cometido, pues en cualquier caso serán perseguidos por delito federal, y ya de por sí sería suficientemente elocuente el tema de que hubieran destruido documentación electoral de las elecciones de 2020. En las elecciones de 2020 hubo un fraude masivo. ¿Suficiente como para volcar la presidencia? Pues algunos sospechamos que sí, pero yo reconozco que es posible que no, pero que hubo fraude masivo, vamos, lo sabe hasta el Papa.
Un sistema donde en determinados sitios se acepta que la gente vote sin identificación por correo y que los votos lleguen hasta 15 días después de celebradas las elecciones, pues evidentemente es un sistema abierto al fraude. Por eso los republicanos quieren implantar que se exija una documentación a quien vote, el documento de identidad, algún sistema que le identifique, porque si no cualquiera puede votar por cualquiera. Y los del Partido Demócrata se niegan por activa y por pasiva, obviamente porque están haciendo trampas en las elecciones. Y hay un par de condados, uno es el de Fulton, pero hay algún otro, me parece que es en California o Nuevo México, no, California no, debe ser Nuevo México. El caso es que en otro de los estados donde la cosa estaba que no se sabía quién ganaba, quién no ganaba, pero hay algunos condados controlados por autoridades del Partido Demócrata que son especialmente lentos al escrutar. Resulta que aquí en España podemos escrutar 30 millones de votos en 3 horas y sabemos los resultados de las elecciones, pues oiga, calcaos. Puede haber una caña arriba, una caña abajo, recursos, tal, pero vamos, que hemos recontado perfectamente 30 millones de votos. Allí resulta que se tiran para recontar los votos 2 días, 3 días, 15 días, o sea, es una cosa espectacular, porque hay ciertos sitios donde, por alguna razón, los procedimientos son como muy rocambolescos, como para dar tiempo a saber si tienen que meter más papeletas en la urna para volcar la elección en el estado o no. Y bueno, eso es algo que todos intuimos que se ha hecho de manera profusa. Y algunos sospechamos que aquello inclinó la balanza electoral en un determinado sentido en las elecciones de 2020, pero eso tendrá que decidirlo un juez. Pero el caso es que ya hay un juez trabajando en el tema. Y ya hay un juez que ha ordenado el registro de las oficinas electorales del condado de Fulton en Georgia, uno de los que estaba precisamente en el punto de mira. Vamos a ver qué sale de esta investigación federal. Tendría gracia que se terminara demostrando que Joe Biden accedió a la presidencia de Estados Unidos de manera ilegal, ¿verdad? Bueno, hacemos pausa publicitaria y a las noticias de las 8.